¿Cómo estamos? Pues estamos en la historia de Francia. Nos vamos a ir dando cuenta cómo hay acontecimientos que se van a ir encajando y que van a estar relacionados con Inglaterra, por lo cual ya habíamos comentado que era importante ver primero Inglaterra para entender dónde estaba pasando, qué estaba pasando paralelamente con los demás pueblos, con las demás tierras. Y esos acontecimientos, aquí viene a entrar lo de las cruzadas. Va a tener esa influencia de las cruzadas, porque ahí es donde se va a originar el epicentro de las cruzadas, que va a estar elaborada con esa convocatoria de Papa Urbano II, en lo que va a hacer esa convocatoria a toda esa guerra santa cristiana, que en un principio estaba considerado como un movimiento pacifista, ¿sí? Y que con el transcurso de la historia se van a incorporar a esa lucha para poder recuperar la Tierra Santa, aparentemente que ni siquiera tenía noción de dónde estaba. Empiezan a salir todo unas expediciones de pueblos, pero no nomás van reyes, sino van personas con sus familias, atraviesan los mares y todo esto, sin darse cuenta que Jerusalén está muy lejos. Y entonces aquí se van a empezar a suscitar situaciones como que la historia repite acontecimientos. Por ejemplo, aquí dicen que una de las cosas de las que se pudo avanzar tanto las cruzadas fue ese movimiento de división que tenía el mundo islámico entre ellos, porque ellos estaban peleándose entre ellos y pues tenían esa división. ¿Cómo va a pasar en México, en América, en la llegada de Hernán Cortés, de que pudo lograr esa conquista debido a que los pueblos de los aztecas tenían conflicto con los demás pueblos, con los eh, pueblos que estaban dando un tributo y que ya no querían darlo, entonces se van a unir a Hernán Cortés? Pues así va a pasar en el Medio Oriente. Cuando vienen todo lo de las cruzadas, estos pueblos tienen pues esas luchas intestinas que ellos manejaban con los chiitas, con los sunitas, y todo ese mundo islámico se va a dividir, y cuando llegan las cruzadas no es que se unan, sino permiten ese avance en el cual ellos pensaban que era el pueblo musulmán pensaba que era un avance de los bizantinos, porque ellos siempre tenían problemas con ellos y pensaban que era nuevamente eso, sin darse cuenta que en realidad eran reinos de Europa, del oriente, del occidente. Y entonces esa impresión que tienen, aparte de que pues habían ciertos movimientos, y aquí tenían ellos que estarse peleando con el yahid. Ese concepto del yahid, que para los musulmanes es muy importante, porque es una de las como leyes cristianas, son sus leyes que tienen, y que se va a ir comentando esa palabra en el Corán, en el cual va a mencionarse, pues dicen que casi 41 veces existe la palabra yahid, y que descifrada, por ejemplo, si la buscáramos en español, que iba a decir que es un esfuerzo en el camino de Dios. Entonces aquí se va a hacer una como obligación religiosa entre los musulmanes de tener que salir a enfrentar a esas cruzadas que se estaban dando, y que va a servir como un motivo, pero un motivo violento, una lucha violenta para poder defender esa guerra santa, y convirtiéndose en esa obligación. Aquí vamos a darnos también cuenta que ya desde que se había mencionado toda esa división
desde Francia con los germanos, los franceses pues ellos eran católicos. Y entonces ahí es donde va a quedar todo este concepto religioso católico, a diferencia de los germanos, porque ellos al final de cuentas eran arianos. Y desde la caída de Roma, que en realidad no cayó en su totalidad porque está la de Occidente, la de Bizancio, que se hizo más fuerte y que va a dilatar pues cerca de 1000 años más. Todos estos estados pontificios pues ya dan una constante en que hay un reino terrenal para Dios, y ahí es donde es cuando se va a hacer que se legitimicen los papas y los reyes, y a cambio se van a dar esos estados pontificios. Aquí estas cruzadas que van a irse pues avanzando, van inclusive a llegar hasta España, donde está todo ese califato de Córdoba, y donde va a haber pues una pugna, porque estaban los moros, estaban los judíos y los cristianos, y eso va a dilatar cerca de 3 siglos. Y España, al sacar a los judíos y a los moros, se va a convertir en reinos góticos por un gobierno de reyes, y a esto pues se le va a acarrear ya tener otro concepto de lo que son las cruzadas. En las cruzadas pues van a intervenir pues los pecadores, porque les decían que si iban a las cruzadas se les perdonaba todo. Van a ver esos fanáticos de la fe, pero también van a ver esos sinvergüenzas que van a hacer todo el saqueo y que van a irse apoderando de todo eso. El pueblo musulmán, pues ellos estaban metidos, como ya les digo yo, en todas esas conceptos del yihad, en sus conceptos religiosos, pero se van a quedar impactados de este nuevo movimiento de luchas, porque aquí venían como unas avanzadas de personas, ¿sí? Matando, saqueando, no respetando ninguna ley de guerra, no respetaban la palabra, prometían que iban a perdonar y luego no iban a perdonar. Inclusive se comenta de que hubo algunas ciudades donde se practicó que se comieran a las personas. Y aquí vamos a ir viendo cómo ellos, al ir viendo estas avanzadas con esas personas que vienen a caballo, con esas armaduras de hierro, pues en realidad ellos todavía no estaban adaptados a poder pelear en esa forma, y así es como van a llegar a tener una visión aterradora, que llegan arrasando y matando a todo. Estas cruzadas que van a ir avanzando, se van a ir dando cuenta de que hay civilizaciones pues muy poderosas, pero que esas divisiones que estaban en ese momento no dejaban ellos de admirar esos avances como la seda, los logaritmos, las matemáticas. Ellos comían encubiertos y habían brocados, muselinas y gente muy fina. Entonces, estos conceptos, pues también a los de las cruzadas les impacta, pero como van arrasando todo esto, es donde va a estar. Aquí se va a empezar a formar una imagen, un individuo que se le va a llamar los cruzados. Los cruzados, ellos tenían bordados en el pecho una cruz y en el hombro. Y eso quería decir que iban a las cruzadas. Pero si el caballero lo tenía en la espalda, quería decir que había participado en alguna cruzada, en una guerra santa, y a petición de Urbano II, el Papa, que ya les había yo comentado. Cuando van tomando Jerusalén en la primera cruzada y van a formar todos esos reinos, van a hacer toda una destrucción de las mezquitas donde van a poner sus cruces, donde van a tomar la roca y van a destruir y a lacerar toda la tumba de Abraham. Todas estas cosas que se estaban dando en ese momento es lo que va a hacer que tenga situaciones pues que el pueblo musulmán no olvida, porque ellos se sienten lesionados. Aquí se va a empezar a formar toda esa leyenda
de esos cuidadores, de esos que custodiaban el templo y a los cuales se les va a llamar los templarios, los que van a manejar desde esos momentos toda la economía y van a ser los que van a estar garantizados ese, por ese respaldo que tienen la información del verdadero secreto del Grial. Pues vamos a seguir adelante hablando de este tema porque es intenso. Acuérdense que en las cruzadas dilataron casi 9 cruzadas. Pues esto ha sido todo por hoy y más adelante ya vamos a ver la figura de los templarios.